De todas maneras, no habíamos entrado a gran parte del tema como tal. Creo que esa es la parte más importante. Bien, entonces, en este caso, pues tenemos lo que está en Guatemática en una pizarra. Acá, si se dan cuenta, tenemos fecha. Yo sé que a veces no se logra ver, pero se los voy a tratar de plasmar con el indicador. Permítanme un segundo. Acá, ¿verdad? Acá está la fecha, ¿verdad? Y acá está la ubicación del tema. ¿Qué es la ubicación del tema? Bueno, primero la subárea de la matemática, el subtema y el tema al que pertenece, ¿verdad? ¿Sí? Luego sigue el problema, la descripción del problema, la solución, la conclusión y la evaluación o ejercitación. Entonces, de esta manera, yo planteo el problema, solucionamos, concluimos y esta es la parte de activación de presaberes, la clase magistral, la confirmación del tema, digamos, o el poder comprobar que el tema ya se dio, ¿verdad? Hacer la conclusión y la ejercitación o evaluación del tema, ¿verdad? Entonces, estos cuatro momentos didácticos están plasmados en Guatemática y estarían plasmados en la pizarra, ¿verdad? Como les digo, pues a veces en la pizarra pues podemos plasmar los cuatro momentos, pero si no, podemos separarlos, ¿verdad? En problema y solución y luego en conclusión y evaluación, ¿sí? Bueno, entonces, este mismo proceso es el que se lleva a cabo en la planificación, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que va a obtener el estudiante? Como el estudiante obviamente no tiene una pizarra, ¿verdad? Para él, si la tuviera, pues sería también interesante, ¿verdad? Creo que si pudiera el estudiante utilizar su cuaderno como una pizarra, creo que estaría también muy bien la estructura. Pero lo que lo que se busca es que el estudiante maneje la misma secuencia didáctica que el docente. Vean que este sería el modelo de cuaderno del estudiante y vean que tiene exactamente el mismo modelo, pero en forma vertical. Fecha, ubicación del tema y tema, problema, solución, conclusión y evaluación. Entonces, en este caso el estudiante, pues plantea en su cuaderno exactamente lo mismo que el docente para cada clase, ¿verdad? ¿Sí? De esa forma nosotros vamos a asegurarnos que, de hecho, el estudiante entonces va a tener nuestra planificación y va a tener plasmado exactamente lo que nosotros queremos que él comprenda o queremos que él aprenda sobre la clase, ¿verdad? ¿Sí? Aquí no hay forma de que el estudiante se le escape nada. ¿Por qué? Porque va a tener el tema, va a tener la solución del tema, va a tener la conclusión, que es una de las partes más importantes, y va a tener la ejercitación, ¿verdad? Y de esa forma nosotros podemos ir comprobando que el estudiante sí esté realizando lo que corresponde a la clase, ¿verdad? En este orden. Creo que es una manera ordenada también en la que el estudiante puede revisar sus notas, puede revisar su cuaderno y entender mejor el tema, ¿verdad? Por ejemplo, si es un estudiante que le gusta, por ejemplo, los resúmenes, entonces cuando estudie lo que va a hacer es revisar solo las conclusiones. Ah, bueno, ¿cuál era el tema y cuál es la conclusión del tema? ¿Verdad? Ah, bueno, es un estudiante que se basa a través de los ejercicios y la práctica. Ah, entonces revisa sus ejercicios y busca ejercicios similares para practicar. Bueno, tal vez es un estudiante teórico. Entonces lo que hace es revisar el tema, revisar el problema y revisar cómo se soluciona el problema, ¿sí? Entonces, no importa, o bueno, sí importa, ¿verdad? Claro que importa qué tipo de estudiante sea y cómo estudie, pero esta es una forma que funciona para la mayoría de estudiantes. Bien. Y por último, estrategias para la mejora de capacidades docentes. Planificar, hacer, verificar y actuar. Me voy a enfocar un poco más en lo que es planificar, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que es muy importante la planificación? Aunque a la mayoría de maestros, no nos vamos a mentir, no nos guste, ¿verdad? Creo que lo que menos nos gusta de dar clases es precisamente planificar, ¿verdad?
porque es cierto, lleva su tiempo, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes entonces que es importante planificar? O bueno, pueden dar su opinión si creen ustedes que no es importante, podrían decir ustedes no, bueno, yo no creo que sea importante. Yo pienso que sí es importante planificar porque así sabemos cómo queremos realizar nuestra actividad con los alumnos. Ajá, muy bien. Y bueno, digamos, no existe alguna forma de planificar o alguna secuencia para planificar que sea la mejor, ¿verdad? Creo que cada maestro conoce no solamente a sus alumnos, sino también el tipo de planificación que tiene y pues a través de eso puede planificar como sea, ¿verdad? Claro, por ejemplo, según el formato de planificación, muchas veces lo que nos piden es los datos de identificación, por ejemplo, cuál es el curso, quién es el docente, a qué grupo se va a llevar a cabo o para qué grupo es la planificación, ¿sí? Entonces, bueno, puede ser diferente, ¿verdad? Para cada docente planificar, ¿verdad? Luego, por ejemplo, podemos seguir con la competencia, el indicador de logro, el- la parte de del contenido, ¿verdad? Luego podemos plantear las actividades de aprendizaje, actividades de evaluación, la metodología que vamos a seguir, el transcurso didáctico, ¿verdad? O sea, las actividades que vamos a realizar nosotros, ¿verdad? Actividades de presaberes, actividades de aplicación del contenido, diferentes cosas, ¿verdad? Dentro de una planificación. Y como les digo, pues es cierto que no hay una guía específica para la planificación, pero la que nos recomienda Guatemática considero que es bastante buena, ¿verdad? Y es un camino que podemos seguir y que puede ser funcional. ¿Cuál es ese camino? Bueno, primero el estudio y preparación de una clase. Eh, yo sé que hay muchos maestros que, por ejemplo, ya saben el tema de matemática. Por ejemplo, si el tema fuera área y perímetro de una figura. Entonces, área y perímetro de una figura, creo que es un tema que a muchos ya se lo saben, ¿verdad? Se lo saben de memoria, lo han practicado muchas veces y pues prácticamente es un tema muy sencillo, ¿verdad? De todas maneras, lo que invita a la planificación es a estudiar, ¿verdad? Y a preparar la clase, ¿verdad? Es decir, que no solamente nos quedemos con que, ya sabemos el tema, ya sabemos qué es perímetro, ya sabemos qué es área, ya sabemos cuál es la diferencia, ya sabemos cuáles son sus características y con eso, ¿verdad? No. Siempre invita el tema a leer, a investigar un poco más y a tomar ideas de cómo dar la clase, porque, por ejemplo, tal vez leyendo el tema de nuevo, yo puedo imaginar cómo puedo dar esa clase, ¿verdad? Si la puedo dar, por ejemplo, bueno, voy a poner a mis estudiantes a jugar Tangram, o puedo poner a mis estudiantes a construir figuras geométricas, ¿verdad? Puedo poner a mis estudiantes, porque bueno, puede ser que el tema se divida en figuras planas y en figuras tridimensionales, ¿verdad? Y que entonces tenga el área superficial de una figura tridimensional o el área superficial de una figura plana y con eso hallar la diferencia entre las áreas, ¿verdad? O hallar los puntos en común entre la forma de medir esas áreas también. Entonces, bueno, con ese tema pues se pueden plantear muchas interrogantes y muchos aprendizajes también, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues lo que invita, a lo primero que invita es a investigar. Luego el análisis de plan de clase, ¿verdad? Bueno, ahora que yo ya planifiqué mis clases, que yo ya investigué, que yo ya coloqué qué es lo que voy a hacer en mi planificación, de hecho, hay muchas planificaciones que son muy fáciles porque solo se colocan las actividades que uno va a realizar, que puede ser, por ejemplo, perdón, una planificación semanal o una planificación
diaria, ¿verdad? Pero solo se colocan las actividades que uno realiza en la semana respecto a un tema. Entonces, esas planificaciones, por ejemplo, nos invitan a evaluar si realmente esas actividades se pueden llevar a cabo en el tiempo que nosotros tenemos o hay que modificar por otras actividades, ¿verdad? Siempre es importante que nosotros, ya cuando tenemos el plan de clase, pues evaluar si es funcional o no, ¿verdad? Si todas las actividades que nosotros colocamos o si las actividades que nosotros pusimos, sí se van a poder llevar a cabo en tiempo y sí van a ser interesantes para el estudiante en todo caso, ¿verdad? Y bien, entonces, luego de evaluar, se mejora el plan de clase. Pero algo muy importante sobre la mejora del plan de clase es que no siempre van a haber cambios, ¿verdad? Puede ser que uno analice su propuesta de plan de clase y diga, ah, no, bueno, este plan de clase está perfecto, ¿verdad? Pues no creo yo que necesite cambios. Por ejemplo, puede haber sido un plan que se usó un año anterior o años anteriores y que uno diga, ah, bueno, me funcionó. Puede ser que este año también funcione, ¿verdad? O puede ser que uno diga, no, este grupo es distinto, puede ser que no funcione, puedo cambiar esto y esto, ¿verdad? Puedo quitar esta actividad o sustituirla por esta otra, ¿verdad? Entonces, siempre hay un punto de mejora en las planificaciones de clase. Claro, si ustedes lo ven, pues es un trabajo que puede llevar bastante tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué se recomienda? Por ejemplo, pues lo que se recomienda es de que el plan, si ustedes no tienen el tiempo o en todo caso, si no es parte de sus labores, sea verificado y mejorado o tenga puntos de recomendación para su mejora por parte de su superior, ¿verdad? Si tienen un coordinador en matemática o algo así, ¿verdad? Pues que sea mejorado por esa persona, ¿verdad? O que los puntos de mejoras, perdón, se den por esa persona, ¿verdad? Luego en el hacer, se presenta la clase y en la verificación, pues después de que se presenta la clase, ¿verdad? Se verifica si esa clase con esa planificación fue funcional, ¿verdad? Esa es la verificación. Establecer si esa planificación y dada cómo se dio la clase, si tienen un sentido lógico, ¿verdad? Y una secuencia didáctica y a través de eso, pues verificar si es funcional o no la planificación. Si no es funcional o se encuentran puntos de mejora, pues se realizan las recomendaciones de mejora y se procede a, a cambiar el plan, ¿verdad? Bueno, no a cambiarlo, sino a reestructurarlo. Y pues prácticamente eso es lo que se hace, ¿verdad? Por supuesto. ¿Cuál es el fin de esto? Que los planes de pizarra o en este caso los planes de clase, pues lo que tengan es que sean algo, digamos, que no se tenga que cambiar siempre, ¿verdad? O sea, ustedes planifican una clase y pueden utilizar esa planificación para muchos maestros y para muchas clases que sean del mismo tema, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, pues eso es a lo que va esta planificación, ¿verdad? Que la planificación en todo caso, pues pueda ser única, ¿verdad? ¿Sí? Y que no se esté reformando muchas veces o que los maestros no tengan necesidad de estar haciendo y haciendo planificaciones, ¿verdad? Bien. Ahora les voy a compartir cómo se realiza entonces este plan de pizarra. Permítanme un segundo. Bien, aquí está un plan de clase y que precisamente es el plan de pizarra, ¿verdad? Vamos a analizarlo y vamos a ver cómo se va a ir desenvolviendo entonces la clase dado este plan. Primero, esta parte que está por acá es una hoja de guatemática, ¿verdad? De algún tema de guatemática. ¿Qué busco yo con esa hoja? Bueno, que esa hoja sea la que me sirva a mí para hacer el plan. Es cierto, bueno, yo ya vi qué tema me toca, pero además de ver qué tema me toca, yo ya vi, por ejemplo, o ya investigué un poco más acerca del tema, por lo tanto ya puedo, pues, realizar mi plan, ¿verdad? Entonces, en este sentido,
esta es el plan de clase. Les voy a pedir favor de que vayan tomando apuntes. Yo voy a ir tratando la manera de ir despacio para que ustedes vayan tomando sus apuntes, ¿verdad? Porque después vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Entonces, lo primero es escribir bajo qué unidad vamos a estar, si es unidad 3, unidad 2, unidad 1, unidad 4, ¿verdad? Cualquiera de las que puedan existir. Entonces, teniendo la unidad, vamos a colocar como título plan de clase. Luego, por ejemplo, tenemos el plan de clase, ¿verdad? Y vamos a colocar el grado, ¿sí? ¿Para qué grado es? Si es para primero básico, segundo básico, tercero básico, o cuarto o quinto bachillerato, o sexto, dependiendo si es algún perito, ¿verdad? O secretariado bilingüe también, puede ser. Luego, ¿qué unidad? Recuérdense que en Guatemática, bueno, alguien que todavía que no conozca Guatemática acá, yo creo que ya la mayoría ya conoce, pero no sé si alguien todavía no me puede decir. Bueno, yo creo que todos estamos en la misma sintonía, ¿verdad? Todos conocemos entonces Guatemática. Vean que en Guatemática, dependiendo del libro, ¿verdad? Si es de primero, segundo, tercero básico, pues hay una sección, digamos, perdón, hay una unidad para cada subárea de la matemática. Es decir, por ejemplo, una unidad es para álgebra, otra unidad es para geometría, otra unidad es para estadística y probabilidades, y otra unidad para etnomatemática. Entonces, aquí se coloca el número de la unidad y la unidad que ustedes van a representar, ¿verdad? Por ejemplo, como les digo, en este caso es unidad 1, que es la que representa a la unidad de aritmética, ¿verdad? Bueno, además de separarse por unidad, se separa por sección. ¿Y qué es la sección? Pues la sección es un tema general que abarca Guatemática dentro de esa unidad. Por ejemplo, en este caso, pues lo que vemos es suma y resta de números negativos, ¿verdad? Este es el tema general número 4 de la unidad de aritmética, ¿sí? Dentro de este tema general que es la sección, aquí sí ya entra la clase, ¿verdad? Y de ahí vienen los números que se escriben en la planificación y también en la pizarra y los números que también el alumno va a escribir en su cuaderno, ¿verdad? ¿Qué unidad? La unidad 1, ¿verdad? Entonces se escribe el número 1. ¿Qué sección? La sección 4. Entonces es 1.4. Bueno, pero además de la sección, ¿qué clase o qué tema, verdad? Ah, es el tema 5 de esa sección, que es resta de números enteros. Entonces, los números que ustedes ven en la pizarra, en el libro de Guatemática, lo que ustedes van a colocar en su plan de pizarra y lo que el estudiante va a colocar en su cuaderno, pues que es a lo que yo me refiero con ubicación de la clase, pues son precisamente la unidad, la sección y la clase que el estudiante va a colocar allí, ¿verdad? Y que nosotros vamos a estar impartiendo ese día. Bien, entonces se coloca la clase, ¿verdad? En este caso, pues la clase es la clase 5 que corresponde a resta de números enteros. Luego se coloca el aprendizaje esperado. En este caso colocamos el aprendizaje esperado de la propia clase que nosotros estamos dando. Muchas veces el aprendizaje esperado puede corresponder, por ejemplo, a una clase, puede corresponder a una sección o puede corresponder incluso a una unidad. Entonces, dependiendo de a qué corresponde, nosotros colocamos el aprendizaje esperado, ¿verdad? Luego, después del aprendizaje esperado, ¿qué sigue? Sigue el concepto principal, ¿verdad? ¿Cuál es el concepto principal? Bien, el concepto principal en este caso es qué es lo que nosotros queremos que el alumno aprenda, ¿verdad? ¿Qué en sí es lo que nosotros necesitamos que el estudiante vaya a comprender de este tema?
Entonces, pues lo que nosotros queremos es que el alumno aprenda a restar un número positivo o que restar un número positivo, ¿verdad? Es equivalente a sumar el opuesto del mismo número, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que nosotros necesitamos que el estudiante logre aprender, ¿verdad? ¿Sí? O que llegar a esa conclusión. Casi siempre el concepto principal parte de la conclusión que nos provee el tema de Guatemática, ¿verdad? Y luego tenemos los presaberes. ¿Qué presaberes se necesitan, verdad? Bueno, aquí nos da algunas ideas y dice, por ejemplo, recta numérica. Nos dice también el opuesto de un número, suma de números con igual o diferente signo, ¿verdad? Porque recuerden que la resta puede tener los mismos signos, ¿verdad? Menos y menos, o signos distintos como más y menos. Bien. Entonces, esta es la parte identificativa, digamos, del plan de clase, ¿verdad? ¿Sí? Si se dan cuenta, pues contiene prácticamente los mismos conceptos, ¿verdad? O las mismas partes de un plan de clase como cualquier otro, ¿verdad? Con esa parte identificativa. Tal vez lo único que no contiene es el nombre del docente, ¿verdad? Pero, pues, en general, esa es la parte. Ah, bueno, algo que también es importante es el tiempo, ¿verdad? ¿Qué tiempo van a utilizar para la clase? Y pues acá se recomiendan 35 minutos, pero si ustedes tienen más tiempo, pues mucho mejor, ¿verdad? Y luego aquí está el flujo de clase que también es parte del plan de clase. Vean pues, ¿qué es lo que, qué es lo que hay que colocar aquí en el flujo de clase? Bueno, en el flujo de clase lo que hay que colocar es el tiempo, ¿verdad? En una de las columnas, la actividad del docente y la actividad del estudiante. Es decir, se coloca el plan de pizarra y la pizarra que va a tener el estudiante en su cuaderno. ¿Por qué? Porque así yo tengo una guía de qué es lo que voy a tener yo o qué es lo que voy a escribir yo y qué es lo que el estudiante debería escribir, ¿verdad? Y esta parte nos sirve mucho para contrastar si el estudiante está realizando lo que nosotros estamos solicitando y si lo está haciendo de una manera ordenada, limpia, ¿verdad? Porque es una manera eficaz de trabajar. Bien, pues a partir de esto, entonces nosotros tenemos lo siguiente. En la parte de introducción, en la parte del problema, 5 minutos, ¿sí? ¿Y qué vamos a escribir en el problema? Pues vean, quiero que observen. Uy, perdón. Acá. Quiero que observen la parte del problema acá y cómo se da el problema aquí. Vean que no solamente es describir, en este caso, las, la parte, digamos, de, de los ejercicios, sino que hay que describir qué vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí escribe el problema en el pizarrón e indica a los estudiantes que lo resuelvan. ¿Qué problemas? Pues precisamente estos, ¿verdad? ¿Sí? Bien, perdón. Luego dice, monitorea caminando entre los estudiantes y detectando necesidades particulares. Ah, bueno, se describe qué se va a hacer en ese momento. No solo se escriben los problemas, sino que se describe qué se va a hacer con esos problemas. ¿Qué van a hacer los estudiantes? Pues van a escuchar las instrucciones del docente, escriben los problemas en su cuaderno e intentan resolver el problema dado, ¿verdad? ¿Qué respuestas pueden haber? Bueno, pues pueden haber este tipo de respuestas, ¿verdad? ¿Sí? Luego, para el desarrollo, otros 5 minutos. En este caso, para el desarrollo, pues ya ellos ya solucionaron el problema, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, preguntamos a los estudiantes cómo fue que resolvieron el problema, qué, qué procedimientos utilizaron, ¿verdad? Y va escribiendo las respuestas de los estudiantes en el pizarrón. Puede ser que ustedes no lo hagan así, puede ser que ustedes lo hagan de una forma diferente. Lo que es importante es que ustedes vayan describiendo cuál es esa forma que ustedes utilizan, ¿sí?
Bien, luego pregunta a los estudiantes si hay otra respuesta. En caso afirmativo, se escribe en el pizarrón, ¿verdad? Sí, es importante tomar en cuenta todas las opiniones de sus estudiantes, ¿verdad? Y bueno, ¿qué va a hacer el estudiante? Pues el estudiante explica su respuesta y puede ser que algún otro estudiante explique otro tipo de respuesta, ¿verdad? Una respuesta distinta. Luego, siguiendo con el desarrollo, ¿verdad? Esta es otra parte. En 10 minutos, ¿qué se hace? Bueno, en 10 minutos procedemos nosotros a resolver el problema. ¿Cómo lo vamos a resolver? Bueno, se explica que en el caso de los problemas se resuelve de la siguiente manera. Se puede resolver de forma gráfica con la recta numérica o se puede resolver en forma simbólica, digamos, con los números que ya tenemos, ¿verdad? Haciendo el opuesto de del número que nos indican, ¿verdad? Bien, entonces se explica, ¿verdad? Que para el cálculo de más 2 menos 2 pues 3 significa mover 3 unidades a la derecha y restar significa mover 2 unidades a la izquierda, ¿verdad? Y el número en el que quedemos, pues esa sería la respuesta, ¿verdad? Esa sería nuestra respuesta. Igual que el cálculo, por ejemplo, de sumar 3 más menos 2, que es sumar el opuesto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, se puede simplificar de la siguiente forma. Ahí nos dan la forma, ¿verdad? Y entonces hay una respuesta que de forma gráfica y hay una respuesta de forma simbólica. Esto se hace para los dos ejercicios como pueden observar acá. Están los dos ejercicios y ustedes desarrollan esto en la pizarra, ¿verdad? O deberían de desarrollar esto en la pizarra. ¿Qué está haciendo el estudiante? Primero, escucha la explicación del docente y luego con las respuestas verifica si sus respuestas y su procedimiento están igual que la del docente. ¿Por qué es importante verificar esto? Bueno, principalmente para que el estudiante pueda ver en qué se equivocó, ¿verdad? O cuáles son los errores que ha cometido en el desarrollo de sus ejercicios, ¿verdad? ¿Sí? Lo mismo para la tos. Luego, como tercer punto, la conclusión. La conclusión abarca 5 minutos. Si ustedes se dan cuenta, pues ya abarcamos 20 de los 35 que teníamos, ¿verdad? Perdón, sí, hasta el momento 20, ¿verdad? 5, aquí tenemos 5 y 10, ¿verdad? 15, 20. Con la conclusión llegaríamos a 25. ¿Y qué se hace en la conclusión? Bueno, pues la conclusión que nosotros tenemos ahí mismo en el libro, ¿verdad? En Guatemática, pues esa conclusión la vamos a reescribir en la pizarra, ¿verdad? Entonces aquí, ¿verdad? Escribe la conclusión en la pizarra. Y entonces, ¿cuál es la conclusión? Esta, ¿verdad? Restar un número positivo es equivalente a sumar el opuesto del mismo número. Entonces, se pueden explicar con otros ejemplos. Ustedes pueden poner ejemplos que estén ahí en el libro o pueden poner ejemplos que ustedes inventen. Eso no es ningún problema, ¿verdad? Lo importante es que se afiance el conocimiento. ¿Y los estudiantes qué hacen? Bueno, principalmente copian la conclusión en sus cuadernos y escuchan la explicación del docente, copian el ejemplo que hace el docente en su cuaderno, tanto el ejemplo 1 como el ejemplo 2, ¿verdad? Y esto se realiza también en 5 minutos, ¿sí? Siempre que, yo sé que pues es un poco variable esto porque a veces los estudiantes se quedan atrás al copiar o algo así, no escriben tan rápido, ¿verdad? Y por supuesto que hay que darles tiempo, pero también hay que acostumbrarlos a que puedan ir con nosotros trabajando. Claro, nosotros no vamos a escribir tan rápido, ¿verdad? Tenemos que ir en un tiempo moderado, pero sí es importante que nosotros acostumbremos a los estudiantes a que todo el tiempo de la clase sea efectivo, es decir, que todo el tiempo de la clase ellos estén activos, ellos estén escuchando, ellos estén haciendo, ¿verdad? Por último, la evaluación que dura 10 minutos, pero son 7 minutos
para escribir el problema y 3 minutos para resolver. O para concluir, ¿verdad? O para verificar. Bien, entonces los primeros 7 minutos se escriben los problemas en el pizarrón, ¿verdad? Nosotros sí, ahí sí hay que calcular porque es posible que no todos los ejercicios sugeridos se puedan realizar, ¿verdad? Pues puede ser que traiga la evaluación o la ejercitación, no sé, 10 ejercicios. Pero nosotros sabemos que esos 10 ejercicios no los van a realizar los estudiantes en ese tiempo. Entonces, bien podemos realizar algún, algún, digamos, una muestra, ¿verdad? 5 ejercicios para poder colocarlos y realizar esta parte, ¿sí? Bien. Y por último, dentro de la planificación se coloca el plan de pizarra. ¿Qué es el plan de pizarra? Pues colocar lo que está en el libro, ¿sí? Colocar lo que está en el libro en un formato de cómo lo colocaríamos nosotros en la pizarra, ¿verdad? Si quieren pueden tomarle screenshot para tener ahí la idea, ¿sí? Vean que aquí igual, ¿verdad? Fecha, ubicación, ¿sí? Lo que les decía, 1.4.5, bueno, aquí lo escriben con guiones, pero ustedes lo pueden colocar con puntos, eso no es ningún problema. Luego, el problema, la solución, la conclusión, los ejemplos, ¿verdad? Y la ejercitación. Que la ejercitación acá, por ejemplo, la resuelven, ¿verdad? Sin embargo, como esto es algo que tiene que tener el estudiante, pues no precisamente tiene que estar en la pizarra, ¿verdad? A menos de que ustedes quieran verificar, que sí es importante, pero pueden ir verificando lugar por lugar. Y los ejercicios o tarea, ¿verdad? Bien, esa es la planificación. En todo esto consiste la planificación de una clase, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un ejercicio muy similar a esto, ¿verdad? Y ustedes me van a ir ayudando hasta donde nos dé tiempo, ¿verdad? Y si no, de todas maneras, pues ustedes ya tomaron nota de esto para poder ir haciendo la ejercitación. De todas maneras, recuerden que todavía nos queda una tarea pendiente y que la tarea pendiente va a corresponder a esto. Yo les voy a dejar un tema, ¿verdad? En general, y ustedes van a tener que hacer un plan de pizarra. ¿Cuál es perdón, un plan de clase? ¿Cuál es el plan de clase? Es esto, ¿verdad? Esta parte, el flujo de la clase, y el plan de pizarra o el plan de pizarrón y los ejercicios recomendados, ¿verdad? Bien, entonces vamos a empezar con nuestro ejercicio de hoy y ustedes me van a ir ayudando. Voy a dejar de compartir esta pantalla y en un momento les comparto la pantalla de Word. Bueno,
primeramente, les voy a mostrar el libro de Guatemática. Yo creo que como les digo, ustedes pues están bastante familiarizados con él, pero creo que siempre es importante observarlo, ¿verdad? Voy a usar el libro de primero primaria, ¿verdad? Perdón, primero básico, ¿sí? Solamente como ejemplo. Entonces, ahorita les voy a hacer la presentación. Ahorita está cargando, ahorita van a poder observar. Muy bien, ahí estamos. Entonces, este es el libro. Vean que acá ya nos dice las unidades, ¿verdad? Unidad 1 aritmética, unidad 2 álgebra, unidad 3 función, unidad 4 etnomatemática, unidad 5 geometría, unidad 6 estadística y unidad 7 lógica. Ahora, voy a utilizar estadística porque creo que podría ser un poco más fácil de utilizar. Voy a buscar un tema sencillo para que el ejemplo no nos cueste tanto, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, también álgebra podría ser funcional, aritmética también. Vamos a usar álgebra para que sea diferente a aritmética también. Entonces me voy a ir hasta la unidad 2. Vean que aquí me indica qué página tengo que buscar. Aunque esto creo que está un poco desconfigurado y siempre tengo que buscar alguna página diferente. Vean, cabal. 53 es la ejercitación B y hasta aquí en la 54 empieza álgebra. Bien, me voy a ir a un tema un poco más sencillo donde no tenga tantas gráficas, ¿verdad? Y no tenga que dibujar tanto. Esto solo para hacerlo un poco más sencillo. Bueno, creo que este tema puede ser funcional. ¿Verdad? ¿Sí? Regla de multiplicación de una variable y uno o menos uno en una expresión algebraica, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Bueno, aquí me voy a ir entonces a mi documento en Word, ¿verdad? ¿Qué recomiendo yo? Bueno, lo que recomiendo es que si ustedes tienen que dibujar o tienen que plasmar algo, ¿verdad? Pues traten de plasmarlo en una hoja, pero a mano, ¿verdad? Esto que se realice a mano, porque en computadora pues cuesta un poquito más, a menos que uno tenga un documento donde pueda usar una tablet y pueda ir dibujando, ¿verdad? Ahora, simplemente sin computadora sí es un poco más costoso. Entonces, recuerden, lo primero que tenemos que hacer es colocar el título plan de clase. Luego, si ustedes se recuerdan, pues lo que hacíamos era escribir grado, unidad, sección, clase, aprendizaje esperado, concepto principal, presaberes y tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendría que escribir en grado? Primero básico. Correcto, primero básico. Luego de grado, ¿qué seguía? Unidad. Unidad, ¿verdad? Ah, y en unidad escribo Estadística. álgebra. Nos quedamos con álgebra al final. ¿Mm? Álgebra, ¿verdad? Luego, sección. ¿Qué sección? Bueno, aquí lo podemos revisar en el libro, ¿verdad? Por si no nos acordamos, lo revisamos en el libro. Aquí está. Entonces, ¿cuál es la sección? Aquí nos dice, ¿verdad? Sección 2, expresiones algebraicas. De hecho, lo voy a copiar y pegar nada más. No hay problema si hago eso.
Entonces, sección 2. Y la sección 2 que es sobre expresiones algebraicas. Ah, perdón, acá en unidad también colocamos el número, ¿verdad? Que es 2 también. Y luego colocamos, después de la unidad y después de la sección, colocamos, según lo que ustedes tienen ahí, Clase. la clase, ¿verdad? Que de hecho la clase también es 2. Y la clase 2, que es sobre y es regla de la multiplicación de una variable y 1 o menos 1 en una expresión algebraica. Bien. Después de la clase, bueno, después de esta parte vienen algunas cosas que nosotros en realidad no tenemos en algún lugar, ¿verdad? Pero tenemos, por ejemplo, aprendizaje esperado, concepto principal, presaberes y tiempo. Entonces, vamos a colocar aprendizaje esperado, concepto principal y presaberes. Concepto principal, presaberes. Bueno, y acá tiempo, ¿verdad? Entonces, tiempo, ese sí lo sabemos, ¿verdad? Que debería de ser de 35 minutos. El aprendizaje esperado. ¿Cuál creen ustedes que es el aprendizaje esperado? Bueno, o cómo saberlo. Voy a compartir pantalla del libro. ¿Sí? Y me voy a ir a la conclusión. Entonces, voy a leer la conclusión y dice que la regla de la multiplicación de una variable y 1 o menos 1 en una expresión algebraica son que en la multiplicación de una variable o expresión algebraica y 1 se omite el signo de la multiplicación y el 1. Por ejemplo, 1 por x es igual a 1x, pero solo se escribe, o en este caso se omite, ¿verdad? Tanto el 1 como el signo, ¿verdad? O sea, no se escribe más 1x, sino que únicamente se escribe x, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se omite el signo y se omite el número 1. Bien, y en la multiplicación de una variable o expresión algebraica y menos 1 se escribe el signo negativo, pero también se omite, pero se omite el signo de multiplicación y el 1. Por ejemplo, un menos 1 por x es igual a, perdón, no, perdón, menos 1 por y. Menos 1 por y es igual a menos 1y, pero se omite el número, ¿verdad? Y se deja solamente el signo, ¿verdad? Junto con la variable. En este caso, menos y. Bueno, entonces, ¿qué esperamos nosotros que el estudiante aprenda, ¿verdad? Según la conclusión. Según la conclusión, permítanme un segundo, el aprendizaje esperado es que el estudiante comprenda la realización y escritura de resolver, perdón, de resolver una multiplicación de una variable y 1 o menos 1, ¿sí? Este es el aprendizaje esperado, ¿verdad? Bien, ¿cuál es el concepto principal? ¿Cuál creen ustedes que es el concepto principal?
Vean que si nosotros tenemos el aprendizaje esperado, de allí mismo podemos obtener el Multiplicación. concepto principal. ¿Perdón? Multiplicaciones algebraicas. Ajá. Sí, más o menos por ahí, ¿verdad? En este caso sí es un poquito más específico porque se refiere a la clase en concreto, ¿verdad? Eso podría ser de manera general, pero sí tiene como la base, ¿verdad? Entonces, el concepto principal es resolver y escribir correctamente. Ya se imaginan ustedes que es lo que sigue, ¿verdad? Correctamente una multiplicación, aquí voy a copiar, ¿verdad? Entre una variable y 1 y menos 1, o menos 1, perdón. ¿Sí? ¿Qué presaberes creen ustedes que necesita? Bueno, aquí les voy a dar un tip. Vamos otra vez al libro de textos. ¿Qué presaberes necesita? Miren, primero, regla de la multiplicación de variables y un número en una expresión algebraica. Ese es uno de los primeros presaberes que necesita, ¿verdad? Patrones no necesita, bueno, o sea, sí, pero no para este tema en específico, ¿verdad? Entonces creo que el único presaber que necesita es este, ¿verdad? ¿Cómo multiplicar una variable y un número? ¿Sí? Entonces, para saber qué presaberes se necesita, lo que tenemos que hacer es ver qué temas hay antes y de esos temas que estén antes, qué temas realmente se necesitan para este nuevo conocimiento, ¿verdad? Perdón. Vean que yo le estoy explicando así bastante despacio, no sé cómo ustedes ven en cuanto a cómo voy, a la velocidad que voy, si es la correcta, si no ustedes me indican, ¿verdad? Pero vean que no nos ha tomado tanto tiempo, por lo menos esto, ¿verdad? Sí, solamente es de ir revisando y ya con la práctica, ¿verdad? Y cuando ustedes hagan planes seguidos, pues se les va a hacer muchísimo más fácil, ¿verdad? Bueno, después de esto, ¿qué es lo que sigue? Esa tabla, ¿verdad? Que nosotros habíamos visto, donde está tiempo, actividad del docente y actividad del estudiante. Actividad del docente y actividad del estudiante. Y vean que si yo ya tengo una planificación, es más fácil, ¿verdad? Basta con prácticamente copiar y pegar porque es la misma metodología que se usa en cada clase y solamente van cambiando los números o los ejercicios, ¿verdad? Prácticamente. Entonces acá en el tiempo voy a colocar prácticamente lo mismo que yo tengo en esta parte, ¿verdad? Permítame. Voy a cortar un poco esto y esto creo que lo puedo dejar así. Pues aquí tiempo 5 minutos. ¿Para qué? Vean que voy a pegar acá introducción o presaberes, ¿verdad? O problema. Entonces, escribe el problema en el pizarrón e indica a los estudiantes que lo resuelvan. Y entonces calcule las siguientes expresiones. Aquí es donde ya va a cambiar, ¿verdad? ¿Por qué? Voy a revisar entonces mi libro y dice, con base, perdón, esto no, es en la siguiente página, ¿verdad? Perdón, acá. Dice, escriba correctamente las siguientes expresiones algebraicas. Muy bien, entonces, esta instrucción es la que yo voy a copiar en mi documento, ¿verdad? Entonces aquí ya no es calcule las siguientes expresiones, sino que es escriba correctamente las siguientes expresiones algebraicas. ¿Qué expresiones algebraicas? Bueno, las expresiones algebraicas
que yo tengo en el libro, ¿verdad? Que son estas. Ahorita les voy a decir dónde están. Aquí están. Que serían 1 por X y menos 1 por Y. Que sería A, 1 por X y B, entre paréntesis, menos 1 por Y. Entonces, ¿se entiende qué es lo que yo estoy haciendo? Vean, aquí ya me ahorré un montón de tiempo solo por copiar y pegar. Ahora, ¿qué es lo que hay que darnos cuenta? Si de verdad se puede copiar y pegar, si es el mismo procedimiento o no. ¿Cuándo va a cambiar este procedimiento? Bueno, este procedimiento cambia cuando hay algún material para hacer, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ya no van a escribir el problema, sino que van a realizar algún material, van a hacer material manipulable, ¿sí? Entonces ya cambian las instrucciones. Pero mientras sea una clase magistral, esta va a ser. Y cuando sea material manipulable, ustedes pueden tener un formato ya hecho para material manipulable. ¿De acuerdo? En la actividad del estudiante, pues igual, ¿verdad? Exactamente lo mismo. Los estudiantes escuchan el problema, intentan resolver de forma correcta y se escriben las posibles soluciones que hay para estos problemas. Bien. Entonces, por ejemplo, ¿cómo pueden resolver el inciso A? Bueno, el inciso A van a decir ellos que 1 por X es igual . Acá, por ejemplo, podríamos escribir un punto o un asterisco en lugar de la X, ¿verdad? Solo para diferenciar. Igual acá, que es lo que yo haría en la pizarra también, ¿verdad? Bien. Y entonces ellos pueden decir, ah, bueno, 1 por X es 1X, ¿verdad? Otro estudiante puede decir que también es X. Otro estudiante puede decir que no sabe, ¿verdad? Puede ser, ¿sí? Entonces hay diferentes posibles respuestas. Para la B, exactamente lo mismo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, pueden haber algunos estudiantes que se confundan, ¿verdad? Menos 1 por Y. Entonces puede ser que un estudiante se confunda y escriba Y, puede ser que otro estudiante escriba 1, puede ser que otro estudiante sí se la sepa y escriba menos 1Y, puede ser que otro escriba menos Y, ¿sí? Diferentes respuestas. Todas esas respuestas nosotros las vamos a escribir después en la pizarra. Bien, entonces vean que lo único que estoy haciendo es ir cambiando el proceso respecto al tema, pero todo lo que va detrás del tema no se cambia, ¿sí? Y vean que me está quedando muy similar a lo que ya tengo. Por cuestiones de tiempo, voy a parar acá, pero ustedes pueden completarlo después si ustedes desean. Bien, ¿qué sigue después de toda esta planificación? ¿Verdad? ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues el plan de pizarra, ¿sí? El plan de pizarra me indica a mí, perdón, cómo yo voy a trabajar la clase, ¿verdad? En una pizarra. Entonces, por ejemplo, ¿cómo voy a trabajar yo la clase en una pizarra? Aquí me voy a ir hasta la siguiente página y esta página la voy a colocar en horizontal. Entonces, aquí en diseño, bueno, perdón, acá en disposición, puedo hacer lo siguiente. Márgenes personalizados, aquí le coloco horizontal y aquí en lugar de todo el documento voy a colocar de aquí en adelante. Aceptar. Entonces vean que esta página me queda vertical y esta página me queda horizontal. ¿Sí?
Entonces, esto voy a hacer de cuenta que es mi pizarra, ¿sí? ¿Qué es lo primero que yo escribo en la pizarra? La fecha, ¿verdad? ¿Qué fecha es hoy? Hoy es 8 del 10 de octubre, ¿verdad? De 2022. Bien. Luego de la fecha, en la pizarra, ¿qué va? El tema, Correcto, el tema, ¿verdad? Tema. La ubicación del tema. Entonces, para esto necesito mi planificación y me voy acá, ¿verdad? El tema sería 2.2.2 y esto, ¿verdad? Bueno, algo que voy a hacer acá también en esta mi página es las columnas, ¿verdad? Yo quiero que sean 2 columnas. Entonces acá sería 2.2.2. Ahí estamos. Y aquí tengo ya mis 2 columnas, ¿verdad? Bien. Luego empiezo, ¿verdad? ¿Cómo empiezo? Con el problema. Entonces escribo P. Lo voy a escribir con color rojo y un poquito más grande, ¿sí? Negrilla. Y aquí yo ya sé que va a ir mi problema. Luego vuelvo al formato normal, color normal y sin negrilla. Y empiezo a escribir lo que esté en mi clase. Vean que según lo que está en mi clase, acá, lo primero que tengo que escribir es la instrucción, ¿verdad? Es cierto, yo puedo decirles a los estudiantes la instrucción, pero ¿qué pasa que si, por ejemplo, hay un niño que tenga deficiencia auditiva? Puede ser que no escuche la instrucción, entonces es mucho más fácil para él poder ver la instrucción en la pizarra. Entonces, vean que para una muy buena inclusión de cualquier tipo de estudiante, es importante ir escribiendo todo en la pizarra, pero también ir hablando todo lo que se va escribiendo por cualquier cosa, ¿verdad? Ustedes saben que los estudiantes se distraen con cualquier cosa. Pasa una mosca, se distraen, escuchan un ruido, se distraen, entra alguien o pasa alguien por la clase, por la puerta, se distraen. Entonces, siempre es importante pues captar su atención o si ellos pierden la atención, recuperarla a través de la pizarra o a través de lo que uno está diciendo. Entonces, voy a compartir otra vez Word. Y lo primero que hay en el problema es la instrucción. Ahí está. ¿Qué operaciones algebraicas? Pues A y B, ¿verdad? A que es X, perdón, 1 por X y B que es menos 1 por Y, ¿verdad? Luego lo que necesito es la, la solución, ¿verdad? O el desarrollo. Y entonces ya escribo yo cuál es la solución. Aquí voy a escribir entonces S y voy a hacer lo mismo que hice con P, ¿verdad? Cambiarle de color, colocarlo más grande, ponerle negrilla. ¿Y cuál sería la solución correcta según lo que me indica aquí el documento, ¿verdad? Bueno, según, perdón. Bueno, según lo que me indica aquí entonces, es lo siguiente, que uno, perdón,
Aquí 1 multiplicado por X es igual a 1X, pero debo de omitir, perdón, aquí sería más 1X, ¿verdad? Más 1X. Sin embargo, como debo omitir el signo y el número, entonces esto me queda como X, ¿verdad? Para B. Perdón. Para el inciso B. Para el inciso B, lo que hago entonces es lo mismo, ¿verdad? Menos 1 porque, que sería menos 1 por Y, que es igual a menos 1Y, ¿verdad? Y en este caso, explico también que entonces se omite, ¿verdad? El 1, el número, pero se deja el signo, ¿verdad? Que sería menos Y. Bien. Entonces acá ya tengo la solución. Me faltaría entonces la conclusión. Entonces tengo C que sería la conclusión. Y pues prácticamente lo único que tengo que hacer acá es copiar la conclusión del libro, ¿verdad? La conclusión que me dé el libro. Entonces me voy al libro, ¿sí? Y copio esta conclusión. Copio la conclusión, la coloco por acá. Aquí ya la voy a modificar, ¿verdad? Está. Y aquí estaría mi conclusión, ¿verdad? Vean Ya que no todavía... vemos su pantalla, licenciado. Ah, no les estoy compartiendo la de Word. Ah, no, perdón, es cierto. Ahí está, perdón. Muchas gracias. Bien. Entonces aquí tengo mi conclusión y vean que todavía me sobra bastante espacio, por lo menos aquí en la compu, para seguir escribiendo. Entonces acá, después de la conclusión, recuérdense que la conclusión se compone por conclusión y ejemplos. Entonces escribo los ejemplos, ¿verdad? ¿Qué ejemplos? Los mismos que tengo acá en el libro. Ay, perdón. Va. Vean que si yo escribo los ejemplos, me paso al otro lado del pizarrón. Entonces, para no hacer esto, ¿verdad? Para no dejar ejemplos de este lado y ejemplos de este lado, lo que voy a hacer es que voy a escribir los ejemplos del otro lado, nada más, ¿verdad?
Bien, ahí habría que ir modificando algunas cosas, ¿verdad? Allá. Y es -1 por B más C. Y aquí la respuesta es menos B más C. Es importante que yo deje la mayoría de ejemplos posibles, pero de acuerdo con el tiempo puedo escribir algunos u otros, ¿verdad? ¿Sí? Bien. A partir de esto, qué es lo que falta? ¿Qué me faltaría después del problema, solución, conclusión? Ejercitación. La ejercitación o la evaluación, ¿verdad? Y esos igualmente, ustedes pueden revisar, ¿verdad? ¿Cuáles son los ejercicios recomendados para este tema? Y escribirlos, ¿verdad? Tal y como aparecen ahí. Es nada más de copiar y pegar, prácticamente, ¿verdad? ¿Sí? Y por último, nos quedarían, bueno, permítanme un segundo. Aquí nos quedaría, por ejemplo, la ejercitación o evaluación, ¿verdad? ¿Sí? Bien, aquí escribimos la evaluación. Yo no la voy a escribir por cuestiones de tiempo, pero me voy a pasar a la siguiente página y en esta página escribo tarea, ¿verdad? Tarea. Y dejo los ejercicios que voy a escribir de tarea, ¿verdad? Entonces vean que tengo, así, por cuestiones de tiempo, pues muy resumido, ¿verdad? Pero tengo mi plan de clase. ¿En qué se compone mi plan de clase? El plan de clase se compone de una parte introductoria, ¿verdad? Que es básicamente los datos, ¿sí? Información general. La descripción de la clase, que sería con tiempo, actividades docente y actividades del estudiante. Mi plan de pizarra y mi tarea. Este documento yo se los voy a estar enviando tal como está, ¿verdad? Para que ustedes se lleven el ejemplo para que puedan realizar la tarea. ¿En qué consiste la tarea? Pues en realizar un plan de clase de acuerdo con esta estructura de un tema que yo les voy a asignar. Yo les voy a asignar el tema, lo voy a subir, la tarea ya por escrito, la voy a subir en el transcurso del día y si no mañana, les voy a estar subiendo la tarea para que ustedes sepan qué tema van a trabajar y para que tengan ahí el formato de lo que tienen que hacer, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda respecto al tema. Le disculpe, buen día. Buenos días. ¿El tema usted lo va a indicar ahorita para que lo escribamos o también lo va a subir el documento Yo les voy a subir en la porque página? les voy a dejar un tema por cada persona. Les va a ser Ah, diferente tema por cada uno. Ajá. gracias. Y Con la pues, estructura, ¿verdad? Del plan. ¿perdón? Con la estructura del plan también. Sí, todo con la estructura de lo que ustedes pudieron ver ahorita, ¿verdad? La Gracias. parte introductoria de información general, la tabla de actividades del docente y actividades del estudiante, el plan de pizarra y la parte de tarea. Esas 4 partes debe de llevar su plan de clase y pues es para la semana, ¿verdad? Lo entregan el siguiente viernes. También ese documento de Wordlet, Lo pueden hacer a mano.
Si ustedes se les hace más fácil a mano, lo pueden hacer a mano. Y solo suben las fotos o el PDF, ¿verdad? Licenciado, ¿por ¿Sí? qué medio va a subir este que usted está elaborando aquí? Porque yo quise ir escribiendo, pero no alcanzaba. Pero cuando usted dijo que nos lo iba a compartir, ¿por qué medio lo va a compartir? Por Classroom. Se los voy a asignar en la clase. Es que fíjense que, bueno, les voy a contar así brevemente. Mi perro se comió mi cable de mi cargador de la computadora. Entonces ya no tenía carga en la compu y no he podido usarla. Entonces, ahorita estoy usando otra computadora que me prestaron, pero no tengo todos los archivos aquí a la mano, ¿verdad? Sino con mucho gusto yo se los subo de una vez. Entonces, voy a esperar a solucionar ese problema que tengo y pues en el transcurso de la tarde yo veo cómo les subo esos documentos a la plataforma. Gracias. Entonces, sí, por eso no puedo hacerlo inmediatamente, pero sí lo voy a hacer en el transcurso del día. Bien, ¿alguna otra duda que ustedes puedan tener? ¿No? Muy bien, entonces permítanme un segundo, voy a dejar de compartir pantalla y les voy a pedir que por favor activen su cámara un momentito para que yo pueda tomar la foto del día y ahorita también les voy a estar compartiendo lo que es la asistencia. Muy bien, permítanme, tomo, estamos. Bien, muchas gracias, ahí está la fotografía lista, les agradezco. Y en un momentito les envío la asistencia. Permítanme un segundo. Bien, ahí ya la estoy enviando por acá por el chat de Zoom para que ustedes la puedan observar. Y en la otra semana vamos a tener el taller de juegos de mesa. Entonces, solo para que lo tomen en cuenta. Y bueno, entonces con esto concluiríamos la clase. Pues pueden revisar si quieren ustedes el lunes para que disfruten su fin de semana, ¿verdad? Lo de la tarea. Yo les agradezco mucho que hayan estado el día de hoy en la clase. Les deseo un feliz fin de semana y éxitos en sus próximas clases. Pueden ir a desayunar antes de su próxima clase. Les voy a dejar ese tiempo para que puedan ir a relajarse un poco antes de la próxima clase. Que tengan un feliz día y les voy a estar compartiendo entonces la tarea, la grabación y información al respecto del formato de cómo se hace el plan de clase, ¿verdad? Muchísimas gracias, que tengan feliz día. Gracias, licenciado, igualmente. Gracias. Por este medio va a estar la asistencia. Sí, ya lo envié al chat, no sé si ya la... Ok, ahorita voy, ahorita veré, gracias.